Estoy como constituyendo, ¿no? No me puedo compartir pantalla. Tengo que darme el permiso. Te tengo que generar el permiso, dame un segundo. Ahora sí. Bueno. Déjame la pantalla y... lo que te iba a consultar antes de que te vayas, al final lo vamos a hacer los 90 minutos, ¿cierto? Lo dejamos a tu criterio, igual se lo puedes como preguntar a los muchachos. No, sí, pero... yo creo que voy a hacer una pausa sí o sí, pero me gustaría saber si ellos están de acuerdo también. Sí. Al final es algo que dijo, pero según sé, creo que parece que... Es que hay un enredo ahí porque, ¿cachai? Que sí. El semestre pasado eran 60 minutos y ahora sí. Se está gestionando los 90. Claro. Ya, en todo caso igual vamos a hacer una pausa de 10 minutos, yo creo, de 5 a 10 minutos, pero cuando, no exactamente en la mitad, sino que cuando yo creo que sea el momento más adecuado. ¿Ya? Vamos a empezar ahora, ya. Entonces, no sé si vieron el enunciado que subimos recién. Primero vamos a dar vuelta un poco con el tema de... vamos a dar vuelta un poco primero con el tema del un repaso matemático, ya que no sé si todos tienen la misma base, pero más o menos espero que les pueda servir, al menos para la primera semana, si es que aún no tienen la base. Vamos a dar por sabido algunas cosas, pero digamos las más básicas. En general no vamos a decir todo tan por encima como asumiendo que saben todo, ¿ya? Entonces, primero vamos a darle vuelta un poco a los conceptos de análisis vectorial, de cálculo vectorial, y vamos a hablar en primer lugar, del concepto de campo escalar y campo vectorial, ¿sí? Entonces, recordemos que un campo escalar, para el que no lo sabe, se lo vamos a contar ahora. Un campo escalar es aquel que tiene una función que nos va a llevar los números desde R hasta R, ¿cierto? En este caso puede ser que el número como de la izquierda, digamos, puede ser un conjunto de R3 o puede ser solo de R, ¿ya? No tiene por qué ser necesariamente de una o tres dimensiones, ¿ya? Pues a veces vamos a estar trabajando en dos, a veces vamos a estar trabajando en tres, ¿ya? Pero en general vamos a decir que hacen un subconjunto de R3 y que vamos a anotar de esta forma, ¿ya? Y bien, podría ser, por ejemplo, un campo de temperatura, ¿sí? Normalmente, en este caso, podemos tener muchos ejemplos, o sea, en el sentido de que, ¿cómo lo puedo decir? A esta altura no sé si habremos visto tantos campos escalares, pero en este curso vamos a tocar varios, ¿ya? Pero también podría ser un campo de temperatura. Déjenme ponerle una foto, que lo tenía acá, pero se me fue. Aquí. Entonces, por ejemplo, podríamos tener algo así, en el cual yo para un valor, en este caso, por ejemplo, podría ser un valor del espacio, en este plano, y voy a tener un valor para una temperatura que va a venir dado por el escalar que está representado con la escala de colores que tenemos acá abajo, ¿sí? Ese es un campo escalar, ¿sí? Tenemos un valor para cada punto del espacio, que es un escalar. Entonces, para el contrario que tenemos, el caso un poquito más complejo, tenemos un campo vectorial, el cual vamos a tener un subconjunto que vamos a decir que puede ser de R3, o de R2, o de R, y que siempre nos va a entregar un vector. ¿Ya? En este caso tenemos quizás muchos más ejemplos, porque vamos a trabajar yo creo que más por este lado, en este curso. Ahora le iba a poner un ejemplo de lo que es, por ejemplo, un campo de velocidades,
que por ejemplo podría ser algo que uno ve por ejemplo, en mecánica de fluido, ¿ya? Que quizá algo que van a ver mucho acá, el campo de velocidad de un fluido. En este caso tenemos 2 instantes de tiempo para un fluido, un campo de velocidad, en el cual el instante de la izquierda es antes y después este instante un poquito después, ¿ya? T igual 2 y T igual 3, en el cual para cada punto del espacio, para cada vector del espacio, tenemos quiero bajar, ahí sí. Para cada vector del espacio tenemos un vector asociado, que se suele denominar en estas formas gráficas, se suele asociar al largo del vector que se encuentra en el plano. En este caso no está tan claro porque las velocidades son más o menos parecidas, pero normalmente cuando uno ve estos gráficos que son diagramas de flujo, creo que es el nombre, el largo del vector se asocia al valor de la magnitud del vector que se asocia a cada punto, ¿ya? Para este caso, nosotros digamos el campo vectorial que vamos a ver al principio, el campo eléctrico, ¿ya? Que a cada punto del espacio le asocia un valor del campo eléctrico. Después, ahora vamos a darle una vuelta a lo que son sistemas coordenados, que en general es algo que algunos saben, yo creo que no todos, pero vamos a ver. Entonces, vamos a seguir. Entonces, en sistemas coordenados, nosotros vamos a trabajar usualmente con 3, ¿ya? Pero en general existen más de 3, ya existe, no sé cuántos, pero yo sé que existen muchos más. Yo tal vez he trabajado, no sé, con 5 quizás en toda mi vida universitaria, pero yo sé que existen más, ¿ya? En general en el electromagnetismo solo vamos a trabajar con 3, que son el cartesiano, el cilíndrico, o el de coordenadas cilíndricas, y el esférico, ¿ya? Y esférico, ¿ya? Entonces, ¿qué características tiene cada sistema? ¿Ya? Un sistema coordenado se caracteriza porque cada punto del espacio, a cada posición, R, normalmente, yo lo puedo identificar con una serie de variables, ¿ya? Que pues, se pueden anotar de esta forma, pero también se pueden anotar de la manera con vectores unitarios. Y estos valores van a estar asociados únicamente al sistema coordenado del cual estamos hablando, ¿cierto? Este R no va a tener el mismo valor en un sistema cartesiano, cilíndrico o esférico, ¿sí? Puede ser que se parezcan, pero en general son distintos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Acá en cálculo vectorial, cuando queremos trabajar con operadores diferenciales y con funciones, sí, en realidad con operadores diferenciales y con operaciones que involucran a operadores diferenciales, o teoremas que involucran operaciones diferenciales, vamos a tener que hacer un par de, digamos, salvar un poco más los detalles respecto a cómo pasamos de un sistema cartesiano a un sistema de coordenadas cilíndricas o coordenadas esféricas, según sea el caso, ¿ya? Para ello tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, tenemos que tomar en cuenta lo que se le conoce como los factores de escala, ¿ya? Los factores de escala, para los que no saben lo que son, relacionan, no estoy 100% seguro de las palabras, que sean las palabras exactas, pero lo intentando decir como de la manera más cercana, digamos, relacionan la forma, digamos, la geometría diferencial que se da en un sistema respecto al otro, ¿ya? Normalmente nosotros, por ejemplo, trabajamos con el sistema, por darle un ejemplo, nosotros trabajamos que el diferencial de área, por ejemplo, en un sistema cartesiano, uno lo suele, por ejemplo, en 2 dimensiones, uno suele poner, digamos, de X, de Y, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa? Si yo quiero pasar de este sistema que es cartesiano
un diferencial de área que va a estar descrito en un sistema, por ejemplo, cilíndrico, este DA ya no va a ser el mismo, digamos, sino que va a ser un DA2, y va a estar descrito de otra forma, y normalmente va a estar descrito en términos de las variables que involucra el sistema de coordenadas que queremos pasar, en este caso cilíndrico o esférica, ¿ya? Fuera cilíndricas, quizás, por ejemplo, acá podemos tener un de rho, un de phi, ¿ya? Pero en general no van a ser iguales, ¿ya? Y para ello vamos a tener que tomar en cuenta los factores de escala, ¿ya? Los factores de escala se definen de la siguiente forma, dependiendo de cómo sea el sistema de referencia. Ya, si yo tengo un sistema de referencia cualquiera, en este caso no quiero, digo cualquiera, puede ser tanto cilíndrico como esférico, en el cual los vectores bases, lo voy a escribir mejor así, si los vectores base son U, B y W, ¿ya? Los factores de escala que van a estar asociados a cada uno de estos vectores base van a venir dados por HU, vamos a decir que va a ser el módulo de el diferencial de de la derivada parcial respecto a U del vector posición. Lo mismo va a pasar para h de b, que va a venir dado por el módulo del diferencial o sea, de la derivada parcial del vector posición respecto a b. El h de omega, perdón, de w, va a venir dado por... Ay, no sé quién está como sonándose en el micrófono. Por favor, que no lo haga. O no sé si yo estoy escuchando a alguien. Sí, pero bueno. El factor de escala de W va a venir dado por lo mismo, ¿ya? Por el diferencial del vector de posición, perdón, la derivada parcial del vector de posición respecto a W, ¿ya? ¿Qué le pasa? Estos factores de escala están contra calculados, ¿ya? No hace falta que lo hagan, o sea, se puede hacer la demostración y se pueden calcular, lo más probable es que lo hagan en alguno de los cursos de cálculo, pero la idea es que uno después se lo aprenda, ¿no? Porque uno se lo sabe y sabe cuáles son, ¿ya? ¿En qué van a influir esto? Estos factores de escala van a influir en cada una de las operaciones diferenciales que vamos a tener a lo largo de este curso, ¿ya? Pero que en general uno también se aprende, o digamos, siempre tiene una tablita salvadora como las que le acabamos de subir a UCampus, perdón, a cursos, y normalmente uno recurre a eso, ¿ya? No lo suele calcular, pero vamos a ir viendo cómo funcionan cada uno de los sistemas, ¿ya? Vamos a decir que en el sistema de coordenadas cilíndricas, vamos a tener que, bueno, el vector R, teta y z son los que van a encontrarse en este sistema, ¿ya? Y van a venir dados de la siguiente forma, ¿ya? A ver, denme un segundito. Voy a revisar mi apunte. Ya. Entonces, vamos a escribir dos cosas. Vamos a escribir los vectores bases y vamos a escribir también cómo escribimos el vector R, el vector R normal, este que está acá, en cada uno de los sistemas, para que nos haga consistencia de cómo calculamos esto. Entonces, el vector R en coordenadas cilíndricas es más o menos facilito. Va a venir dado por R coseno de teta, R seno de teta, y z en este coordenada. Lo que son los vectores base, que vamos a decir que son R, teta y z,
van a venir dados por, en este caso, el vector R en este sistema de coordenadas viene dado por el coseno de teta, como el seno de teta, y 0 en este caso. ¿Ya? El vector teta viene dado por menos seno de teta, coseno de teta. Uy, El segundo es una B. ¿Esto? Porque el primero es el vector de R, abajo El un vector, betongo, un R tongo. sí, es una retongo. Déjame, te lo escribo mejor. Ya, si me quieren corregir o decir ese tipo de cosas, hagan, siéntanse toda la libertad, porque a veces escribo súper mal, a veces siempre. ¿Ya? Entonces, y eso que tengo, y eso que tengo una tablet para escribir, pero aún así lo escribo mal. Imagínense en la guerra. Ay, me quedó horrible también de nuevo. Ay, no. Ay, ¿sí? Eh, en este caso vamos a tener esto acá. Y para el vector z, bueno, el z es más fácil, es 0,0,1. Todos entienden qué significa esta notación de, como de pares ordenados, ¿ya? Significa que el vector r es, perdón. Una pregunta, ¿en R tongo y en teta tongo es 0 en la tercera coordenada o es teta? Teta. Es 0, 0, 0. Gracias por decirme. De hecho, ¿por qué no usan teta? Gracias por avisarme. No, era 0. Quizás venía como en el switch y lo puse como... Y el Z tongo, el tercero, ¿qué es? Es un 1, es un 1. Porque, de hecho, tiene todo el sentido que sea un 1, porque tiene que ser solo en Z. ¿Ya? Entonces, ya, ahora les voy a poner como una imagen de lo que normalmente uno representa como sistema cilíndrico, ¿ya? Que es la siguiente. Ay, me corrió todo. Bueno, acá. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para los que no saben, porque yo creo que hay gente que sabe, el vector R, en este caso, uno lo suele... Voy a dibujar con otro color. Ya. El vector R se ubica sobre un plano, al igual que el vector θ, el vector R tongo. El vector θ también se ubica sobre el plano. Y este plano va subiendo, o sea, sube o baja en función del valor del vector z, que se ubica acá, ¿cierto? A lo largo de esta línea. ¿Sí? Y estos son los valores, ¿ya? Entonces, si yo derivo esto respecto a R, voy a tener los valores de los factores de escala para R, θ y z, ¿ya? En coordenadas cilíndricas, ¿sí? Para los valores de los factores de escala, los voy a dar, no los voy a calcular, pero son más o menos fáciles de calcular si los quieren hacer. Entonces, para los factores de escalas de R, vamos a tener que es 1, ¿sí? El factor de escala de θ va a ser R. Y el factor de escala de Z también va a ser. ¿Ya? Vamos a ver al tiro para qué no funciona esto, para qué nos sirve, perdón. Y van a ver todo el sentido cuando lleguemos 5 minutos más a la parte de los operadores. ¿Qué pasa con las coordenadas esféricas? Con las coordenadas esféricas vamos a tener algo parecido, pero no tanto. Coordenadas esféricas. ¿Ya? Vamos a tener, en este caso, esto es un poquito más difícil de ver. Alguien está preguntando por el chat, denme un segundo. Sí, está grabando la clase, sí, se está grabando. De hecho, sí, está grabando, no se preocupen. De hecho, la estamos grabando en dos partes. Yo lo estoy grabando
con la capturadora y además se está grabando por acá, ¿ya? Pero, ya, y para coordenadas esféricas vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el vector R normal va a ser lo siguiente. Va a ser R seno de teta, coseno de phi, R seno de teta, seno de phi, y R coseno de teta. Ya, bueno, cada una de estas formas en las cuales uno puede escribir R tanto acá como acá, se pueden ver geométricamente. ¿Qué es lo que pasa? Me gustaría no detenerme tanto ahí para alcanzar a hacer, ojalá, todo. Pero me gustaría que intentaran buscarle geométricamente la forma de por qué son estas tres coordenadas, ¿ya? Para el vector R en términos de las coordenadas esféricas, ¿ya? R, teta y phi. Entonces, cada vector unitario en este caso, R tongo, teta tongo y phi tongo, también va a tener una descripción como lo tenían en este caso las coordenadas cilíndricas, en X y en Y, en X y en Y y en Z, ¿ya? Que van a ser lo siguiente, ¿ya? El vector R tongo va a venir dado por menos seno de teta, menos seno de phi, no, espérate, nada que ver, estoy confundiendo, estoy leyendo mal. Perdón, esto va a ser seno de teta, coseno de phi, seno de teta, seno de phi, y coseno de teta. Este normalmente es el más fácil de ver porque es solamente normalizar el vector que tenemos arriba, no es tan complicado. En los otros dos, que son los de vectores... dice, en la definición de teta tongo falta un vector R en la primera y segunda componente. Déjame verlo. De teta tongo, teta tongo, teta tongo, teta tongo. Te digo al tiro, déjame revisarlo. Creo que podríais tener toda la razón. Voy a revisar mis... Hasta donde veo, no, pero creo que no. Teta tongo, me dijiste. No, está bien. Creo que está bien. No, está bien. A ver, esférica, cartesiana. No, son unitarios. No, está bien. Ya. Siguiendo, entonces, tenemos el vector R, que es solamente el universal que tenemos arriba. No es tan complicado ese. El vector phi, ¿cierto? Que va a ser menos seno de phi. Voy a ponerle aquí la figura, estoy hablando como sobre la nada porque no hemos dicho cuál es phi aún y cuál es teta. Lo voy a tener que escribir y lo pongo al tiro de la figura. Y el vector teta tongo va a venir dado por coseno de teta, coseno de phi, coseno de teta, seno de phi y menos seno de teta. Ya, todo esto que le estoy escribiendo, en todo caso va a estar creo que están, o sea, 100% seguro que está en el resumen, pero quiero intentar darle vuelta ahora para lo que viene que vamos a hablar. Y les voy a poner, en este caso, la representación del sistema de coordenadas, que es este de acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se ve un poquito chico. Ahí sí. Normalmente lo que uno denomina vector teta es un vector que está corriendo desde el eje Z, ¿sí? Siempre vamos a hablar desde la convención matemática, porque la convención, perdón, de la convención física, porque la convención matemática están teta y phi están invertidos, o sea, teta es phi y phi es teta,
Entonces, ahí no suele haber una confusión, pero hasta donde sé, siempre uno usa la convención física, porque estamos en un ramo de física, en el cual θ es un ángulo que corre desde acá, ¿sí? Siendo este el vector R normal, ¿sí? Phi viene siendo un ángulo que corre en el plano XY, perdón, de esta forma, ¿sí? Y los vectores es un poquito más complicado de ver porque tienen que ver en la punta de en este caso de R. Déjenme ver qué están preguntando. Chat. Unitario igual norma 1. El módulo del vector, ¿qué es el módulo? Sí, es 0. Gracias por... Es 0, ¿cierto? Sí, es 0. De nuevo me pasó lo mismo. Gracias. Este es 0. Gracias por recordarme. Va a ser 0. Gracias. ¿Qué es lo que pasa con los vectores? Los vectores en este caso los podemos ver, bueno, se pueden ver de varias formas. Yo los veo, digamos, lo suelo ver desde acá, ¿ya? En el cual el vector R tongo es un vector que tiene la misma dirección que R, pero módulo 1, ¿sí? Va a estar algo así. El vector θ tongo va a estar como apuntando no, perdón. θ tongo va a estar apuntando hacia acá, si no me equivoco, pero no es θ. Sí. Y el vector phi tongo está apuntando hacia adentro de la hoja, si no me equivoco, según la orientación que tenemos acá. Sería como algo para allá. ¿Ya? Todos unitarios, ¿ya? En este caso, en el phi tongo el Z0 sí es 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todas estas relaciones están requete contra tabuladas. Yo en general siempre se me olvida alguna o las confundo. Entonces, en general les recomiendo eso, que las vean. No confíen tanto en su memoria al principio, especialmente. Veanlas, y veanlas con todas, no se sientan mal por verlas, ¿ya? Especialmente las que son más largas, como esta. Las de coordenadas cilíndricas uno se las suele aprender, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con los factores de escala acá? Los factores de escala son un poquito más feos algunos, pero no tanto, ¿ya? Para R sigue siendo 1, mientras que para θ va a ser seno de R seno de θ. Y phi viene siendo R, el factor de escala, ¿ya? Y ahora, ¿para qué nos sirven estos factores de escala? ¿Ya? Porque hasta ahora lo hemos mencionado y no hemos dicho en qué momento los vamos a usar. Como le había dicho, esto relaciona la geometría diferencial desde un sistema cartesiano hasta un sistema curvilíneo cualquiera, ¿ya? Curvilíneo es el nombre que se le da a un sistema como estos dos de acá, o por ejemplo, no sé. Hay muchos sistemas curvilíneos, ¿ya? Pero usualmente uno usa estos tres. Para este curso al menos. Y vamos a decir que los operadores diferenciales en general van a cambiar y se van a regir en base a los factores de escala, ¿sí? Se van a regir de los factores de escala de la siguiente forma. Y este caso los voy a copiar en honor al tiempo. Voy a copiar literal, ¿ya? Entonces vamos a decir que los operadores diferenciales van a cambiar de un sistema a otro en función de los factores de escala de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces vamos a tener que para el caso del gradiente, que es el primer operador diferencial que uno suele ver en cálculo vectorial, es el siguiente. Ya. Ahí, ¿dónde lo metí? Acá está. Y voy a borrar eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que, quizás el más fácil de todo, tenemos que el gradiente es una función, es un operador que se aplica a un campo escalar. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos entrega un vector, ¿sí? Normalmente se suele poner con un vector acá no está, por eso lo puse yo. Se suele poner que el gradiente de un campo escalar
se le pone a la letra griega en habla un vector arriba para hacer hincapié, digamos, en que esto que está saliendo acá es un vector, ¿ya? Algunos libros no lo ponen, no sé si todos, yo creo que todos los libros básicos lo hacen, pero por no decirles que algunos no lo hacen, ¿ya? Lo importante es saber identificar cuando un campo escalar, ¿ya? En este caso sí es un campo escalar, ¿ya? Porque es el ejemplo. Y va a funcionar de la siguiente forma, ¿ya? Solamente vamos a tener el factor de escala dividiendo antes de lo que normalmente tendríamos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Los factores de escala para las coordenadas cartesianas son 1 para las 3 coordenadas, entonces esto se reduce al gradiente que uno normalmente hace en coordenadas cartesianas, pero para los otros casos no, cambia, ¿ya? ¿Qué pasa para el operador divergencia? El operador divergencia va a hacer lo siguiente respecto a los factores de escala. Sobre el otro. ¿Me lo puede sacar este? Eso. Esto lo voy a vender. El operador de divergencia es un poquito más difícil de ver. No solo de ver, sino que de acordarse, ¿ya? En general yo me acuerdo de la forma que tiene para cada sistema. Esto es para cualquier sistema, por eso Joaquín Gallino acaba de preguntar si es para cilíndrica hemisférica. Para cualquier sistema curvilíneo en general, ¿ya? Incluso pueden haber otros más que tengan otros factores de escala y va a funcionar de la misma forma, ¿ya? Lo importante es que, claro, acá van a ir, sí, pues lo único que cambian son los factores de escala. Por eso es importante que estoy usando U, V y W, porque U, V y W pueden ser R, θ y Z, o pueden ser R, θ y φ, para estos dos casos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Uno, si trabaja esto, vamos a llegar a la forma que les subí, que les voy a mostrar de inmediato. De hecho, déjenme compartírselo al tiro para ir viéndolo así. Pantalla 2. Ya, creo que por acá. Entonces, tenemos una página que nos va a servir para... No, ya tenemos más de una, ya. Yo les he subido 2 resúmenes, pero yo les voy a mostrar uno que es el que solía usar yo. Este de acá es una página que está en Wikipedia, que es súper útil porque te da las relaciones diferenciales para coordenadas cilíndricas y esféricas respecto a las cartesianas. No solo te da eso, también te tiene tabulado las transformaciones de coordenadas, las transformaciones entre vectores unitarios, desde un sistema a otro, ¿ya? Y también lo más importante que son estas relaciones ya trabajadas, ¿ya? Trabajadas en el sentido de que tienen incluidos los factores de escala según sea el caso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a ver al tiro qué significa cada operador diferencial, quiero mencionarlo y ahí lo vamos a ver al tiro, ¿ya? Pero me falta el último, que es el rotor, en inglés es curve, y vamos a ver qué es lo que significan, porque hasta ahora lo hemos dicho un poquito como en el aire, que es este de acá. Ay, te quedó feísimo, espérenme. Ahí sí. Y este de acá. Y vamos a hacer una hincapié al tiro en la divergencia y el rotor, que son cosas importantes. El rotor. Y la divergencia se suele escribir de la siguiente forma. Ya, vamos a hablar del tiro que significan cada una de estas cosas. Entonces la divergencia del rotor y la gradiente, la divergencia del rotor, son 3 operadores diferenciales, quizás los más importantes, que vamos a usar acá. De hecho, diría que son los últimos, o sea, los únicos, perdón, y tienen diferencias súper sustanciales, ¿ya? Primero vamos a ver qué es lo que da cada uno, ¿ya? Entonces el gradiente habíamos hablado que opera sobre un campo escalar y entrega un vector porque tiene estos 3 componentes, ¿sí? El gradiente, perdón, la divergencia se suele representar de esta forma o de esta forma, da lo mismo igual. Yo prefiero la primera, ¿por qué? Porque la divergencia entrega un valor que es un escalar, ¿sí? Y esta notación que está acá
suele acordarte eso. ¿Por qué? Porque es un producto punto. Yo sé que el producto punto entre dos cosas que son flechitas o vectores me da un número, un escalar, ¿sí? Entonces yo suelo usar esta notación para hacer hincapié de que la divergencia entrega un escalar. Y entrega un escalar porque trabaja sobre un campo vectorial, a diferencia del gradiente, ¿ya? Por eso también es una F minúscula en este caso. Y el rotor, por último, el rotor se representa con esta cruz, que se suele asociar al producto cruz, de hecho tiene mucha relación. Pero también, como no recuerda, el producto cruz entrega un vector. Entonces, si yo tengo la relación de una cruz entre dos vectores, puede tener un vector, y lo vamos a calcular de esta forma, ¿ya? Donde van a ir los factores de escala según corresponda, según el sistema que estemos trabajando, cilíndrico o esférico. Y en este caso vamos a tener la regla del determinante, que no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero creo que todos saben hacerla, ¿sí? Si es que alguno no sabe, vamos a tener que aquí van a salir tres vectores, en el cual van a tener varias mezclas de factores de escalas por ahí, pero si uno lo reduce, vamos a tener lo que tenemos en las tablas, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero darle una vuelta antes de seguir con lo que son los ejercicios? Es entender o intentar entender qué significa cada uno de estos operadores. El operador gradiente y el operador divergencia y el operador rotor. Para ello, esto quizás es lo que más uno suele, lo que menos suele entender uno, y al final tiene sentido porque uno sabe derivar y uno sabe meter estos factores ahí, ya sabe hacerlo, pero en general no sabe encontrar el significado de lo que significa cada uno de estos, ¿ya? Entonces, el gradiente en coordenada, bueno, el gradiente dijimos que operaba sobre un campo escalar, perdón, sí, sobre un campo escalar, y como habíamos dicho al principio, en este caso, el campo escalar entregaba un escalar. ¿Ah? ¿Por qué opera en un campo escalar? No Opera un entiendo. campo escalar porque, bueno, es la definición como tal del gradiente, porque el gradiente lo que hace, quiero mostrar con respecto a la figura que tenemos de adentro, acá. Esto es un campo escalar, ¿cierto? Entonces el gradiente lo que hace es entregarte una función, una función vectorial, que te va a dar el valor para cada punto, el valor hacia dónde está creciendo esa función, ¿ya? Por ejemplo, por darte un ejemplo súper vago, en esta figura que tenemos acá, yo sé que, por ejemplo, si me paro en este punto que está acá, ahí, ¿dónde está el lápiz? Si me paro en este punto que está acá, yo me doy cuenta, o sea, mirando la foto, yo sé que hacia esta dirección la función está creciendo, ¿cierto? Entonces lo más probable es que el gradiente, que va a ser una función vectorial, porque me va a dar flechitas cuando yo ya haya operado sobre este campo escalar, me dé una flechita más o menos en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, para este punto que está acá? También me va a dar una flechita en esa dirección, ¿ya? Porque el gradiente lo que hace es entregarme un campo vectorial respecto a un campo escalar, que me indica la dirección de crecimiento de la función escalar, ¿ya? Entonces, en este caso, quizá, si yo me paro acá, la dirección de crecimiento de la función va a ser hacia afuera, ¿ya? Igual que acá. Entonces, ya, si yo replico este sistema de flechitas sobre todo el plano del campo escalar, voy a tener flechitas para cada punto, ¿cierto? Ese campo vectorial resultante es lo que me entrega el gradiente, ¿ya? Y es lo que normalmente uno dice que es la dirección de máximo crecimiento de una función escalar, ¿ya? Una Es pregunta, donde hacia... ¿Ah? ¿Sí? una pregunta. Es Bien. que el campo escalar y el campo vectorial no son como las funciones. Son dos funciones, pues pero son funciones que entregan cosas distintas. Yo tengo que F minúscula y F mayúscula son dos funciones cualquiera, pero una es campo escalar, porque por eso de hecho está en minúscula, y no tiene una flechita arriba, y el otro es un campo vectorial, ¿ya? Lo que Ya, habíamos ya. dicho al principio era que un campo vectorial, perdón, un campo escalar, entrega un escalar, dado un vector, o lo que sea en realidad, no necesariamente tiene que ser un vector, puede ser incluso un escalar. Lo importante es lo que entrega, en este caso un campo escalar entrega un escalar, y un campo vectorial entrega un vector, ¿ya?
Si yo miro esto son escalares en el plano, ¿ya? Es un valor, un número que está representado por esta franja de colores que tenemos abajo, ¿ya? Pero es un número. Y aquí, en este otro caso, tenemos que para cada punto tenemos una flechita, un vector. Entonces voy de un vector a otro vector, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa desde el gradiente que espero? A ver, déjenme ver qué son las preguntas. No sería el valor de f. Ya, espérenme, déjenme leer un poquito las preguntas porque me gustaría que no se queden en el tintero porque ahora vamos a hacer otras cosas que van a involucrar esto, así que... Sí, DIP es divergencia. DIP es divergencia. Desde ahora en adelante lo más probable es que no usemos DIP. Ya en algunos libros va a estar como DIP, o quizá el profe lo va a usar. Yo en general voy a usar lo primero, la primera forma que fue la que escribí, ¿ya? Después dice... ¿qué representa la divergencia? Voy a explicarlo al tiro. Estaba primero explicando el gradiente, ya, vamos ahora a la divergencia, ya. ¿Qué es FU? FU, ya, FU, FB y FW representan la coordenada U, B y W del campo vectorial. ¿Qué es lo que pasa? Esto de acá está generalizado para, lo que decía recién, está generalizado para coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿ya? Si estoy hablando de coordenadas cilíndricas, U es este, chuta, espérense. U es este, U es este, B es este y W es este, ¿ya? Si estoy hablando de coordenadas esféricas, lo mismo. U es este, B es este y W es este, ¿ya? Para no tener que escribirlo dos veces, ¿ya? Pero eso es a lo que se refiere cada subíndice. Dice, si f es una función de tres variables, u de w, asumo que f de u es una subfunción de coordenada u de f, ¿cierto? Sí. Eso, exactamente eso. Es la coordenada uésima, ¿ya? Después... de hecho, claro, después Fabián Castro como que aclara lo que quería decir la gente de arriba, ¿ya? El subíndice de una función, sea cual sea, en este caso, el f minúscula que tenemos acá en el caso de la divergencia, por eso lo voy a cambiarme. Ya. El f minúscula, fíjense que no tiene subíndices, ni acá, ni acá, ni acá. ¿Por qué no tiene subíndices? Porque f minúscula es un campo escalar, ¿ya? O sea, no tiene componentes, tiene solo un valor, ¿ya? Lo voy a escribir como rápido. Tiene solo un valor que no es un vector, entonces no tiene sentido ponerle componentes. ¿Qué es lo que pasa para f grande? F grande sí va a ser un campo, va a tener componentes, ¿sí? Porque f grande en resumen es como algo así como un f de u en utongo más un f de... Se está borrando, espérense, déjame cambiarlo. Eso era para indicar, ahí sí. Ya. En el f en general va a ser un f de u en utongo. Ay, no, dice. Ahí sí. Un f de u. Estoy borrando. Ah, estaba borrando esto arriba. Ahí sí. Ahí sí. Y veis que quiero escribirlo acá al ladito porque si no se va a confundir arriba. Entonces f en general va a ser un f de u en u tongo más un f de b en b tongo más un f de w en w tongo. Donde u, b y w tongo pueden ser r, teta y z o r, perdón, sí, r, teta y z o r, teta y phi, ya dependiendo de si estamos hablando de un sistema u otro, ¿ya? ¿Qué pasa con la divergencia? Ahora sí, con la divergencia vamos a tener el caso de que representa para cada punto del espacio, representa si los vectores respecto a ese punto están saliendo o están entrando a ese punto, ¿ya? Esto es un poquito difícil de entender porque hablando de puntos así como tal, como un poquito como el lote, es un poco raro, pero vamos a usar el ejemplo que tenemos acá. ¿Ya?
Lo voy a copiar, de hecho, para no estar rayando tanto arriba. Y vamos a dibujar acá al ladito. ¿Ya? Ya me voy a tener que tomar un poco más el tiempo acá porque creo que hay algo importante. O sea, lo más probable es que no alcancemos a hacerlo todo. Yo de hecho dije que no iba a alcanzar a hacerlo, pero que alcancemos a hacer uno o dos. Vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? La divergencia se la podríamos, por ejemplo, aplicar a este campo vectorial, porque se aplican campos vectoriales. Y normalmente lo que uno hace para entender la divergencia es tomarse, por ejemplo, un circulito respecto... yo dije que era si las flechas salían de un punto o no, ¿ya? Pero en este caso, al ser el dibujo no acompañarme tanto, voy a hacer lo siguiente. Pensemos en un circulito muy pequeñito, por ejemplo, o no tan pequeñito. Vamos a pensar, por ejemplo, acá. ¿Ya? Si yo hiciera cada vez más pequeño ese círculo rosado, yo en el límite voy a tener que las flechas van a tener dos opciones, van a estar saliendo o van a estar entrando a ese circulito, ¿sí? Dependiendo de este caso de la divergencia. Si la divergencia es positiva, indica que las flechas están saliendo desde ese círculo, ¿ya? Insisto, haciendo cada vez más pequeño este círculo, porque todo esto pasa en el límite, ¿ya? Mientras que si son negativas, las flechas van a estar saliendo, ¿ya? Mientras que si la divergencia es cero, no, vamos a tener un equilibrio entre las flechas que entran y las flechas que salen, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Y el valor de la divergencia va a implicar en qué cantidad salen esas flechas del círculo, ¿ya? Pero la idea es que este círculo es en el límite, cuando un círculo muy pequeño, ¿ya? Y si en ese círculo, digamos, yo tengo que, por ejemplo, en este caso no recuerdo cuál es la divergencia cuando lo calculé, pero para este gráfico en particular, pero si la divergencia fuera positiva, yo voy a tener, si sumara todos los vectores sobre ese círculo, voy a tener que la suma total va a ser un vector que está saliendo. Mientras que si la suma, por el contrario, es negativa, vamos a tener que van a ser un vector que está entrando a ese círculo, ¿ya? En el límite, ¿ya? Entonces, en el límite voy a tener eso de ahí, ¿ya? Y eso es lo que representa la divergencia. Ahora, por eso es un escalar también, porque es solamente un número, un positivo, negativo o cero, ¿ya? Dependiendo de si para un punto del espacio entran, salen o ninguna de las dos flechas o vectores, ¿ya? Este es un poquito más difícil de entender, la divergencia, así que no les entraría, no les mentiría si les dijera que lo entendía el primer momento cuando me lo dijeron, ¿ya? Y para el rotor es un poquito, quizás un poquito más, es el más complicado de las tres, porque normalmente las cosas que involucran producto cruz son las más complicadas. Y el producto cruz, en realidad, el rotor de una función vectorial me va a decir cuánto rotan alrededor de un punto los vectores, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este caso yo voy a tener que esto de acá me va a dar una cierta función que va a tener coordenadas, ¿cierto? Va a tener coordenadas en U, en B y en W, en la forma más general, ¿ya? Donde V y W pueden ser las coordenadas del sistema favorito que estén usando ustedes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a poder darme un punto en particular para este campo, porque este es un campo vectorial, va a ser un vector, ¿sí? Puedo tomarme un punto cualquiera, ya, por ejemplo el 1,1,1, ¿sí? Yo al fijarme en el punto 1,1,1 resultante de este campo, de este rotor de acá, voy a analizar lo que se dice que es la rotación en torno a ese punto, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy y me paro en el 1,1,1 y tuviera, por ejemplo, un rotor que fuera, vamos a ponerlo así, 1,1,1, si hubiera un rotor que es distinto de 0, yo si me parase en el punto 1,1,1, lo más probable es que vea que las flechas o los vectores en torno al vector 1,1,1 sean algo de este estilo, ¿ya?
es decir, que va a haber una rotación en torno al punto, ¿ya? Y esa es una rotación, insisto, de nuevo, es local. Al igual que la divergencia, todo esto se trabaja en el límite, pero igual uno suele verlo porque no es algo que de un punto a otro cambie tanto, ¿sí? Así que, en este caso, si existe una rotación en torno al punto, el rotor va a ser distinto de cero, ¿ya? Eso representa el rotor, ¿ya? Esto es normalmente el más difícil de entender para todos los ejemplos físicos que vamos a ver desde aquí en adelante, ¿ya? Esto ocurre desde R3 o más, ¿cierto? Si no, tendría en R2. Sí tiene todo el sentido en R2, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando en R2, por ejemplo, ¿qué es R2? R2 es un plano, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas en un plano son coordenadas polares. O sea, es nada más que tomar el z igual a 0, ¿ya? Y ahí volví a lo que son las coordenadas polares planas. Y se pueden trabajar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pasa de que la coordenada en z, que en este caso sería la fw, si uno toma como w es igual a z, sería 0, y sería todo este término 0, y aquí también tienen que poner un 0, y ¿dónde más un 0? Todos los lugares donde esté involucrada esa coordenada que tú haces 0, van a funcionar igual estas relaciones, ¿ya? O sea, no es limitante a 2 dimensiones. O sea, perdón, a 3 dimensiones. En general uno sí va a trabajar en 3 dimensiones, pero otros problemas que en general se pueden resolver de a 2. ¿Ya? J, ¿cómo serían las flechitas si el rotor es 0? Uf, si el rotor es 0, a ver, déjame pensar, porque hace rato que no me pienso. Tengo mi super apunte acá, espérenme. Si el rotor es 0, lo más probable que sea, por ejemplo, esto no estoy 100% seguro, porque siempre me confundo con el rotor. Si no me equivoco, por ejemplo, un campo vectorial que sea con rotor 0 sería algo, por ejemplo, así. Que tuviera todas las flechitas para allá. Esto no estoy 100% seguro, lo voy a reverificar. Y de hecho creo que les podemos subir un resumen de esto, ¿ya? Sería, por ejemplo, un campo vectorial que tenga todas las flechitas apuntando a la derecha, siempre, para cualquier punto. Creo que eso tengo un rotor 0, si no me equivoco. Sí, creo que sí, ¿ya? Porque si yo paro algo ahí, ese algo nunca va a rotar, sino que solo se va a mover para la derecha, ¿ya? Entonces, tiene sentido pensar de que el rotor es 0, ¿ya? Ahora, ahora vamos a pasar a los ejercicios, ¿ya? Lo más probable es que no alcancemos. Sí, porque el rotor se saca en un punto en específico, porque es un campo vectorial, es un campo que puede depender de las 3 coordenadas. Puede que sea constante también. Si fuera constante, no importa el punto en el cual tú lo evalúes, va a valer lo mismo siempre, ¿ya? Pero en general sí, depende del punto en cual que uno esté parado, ¿ya? Una pregunta. Dime. Es que, ¿por qué está como, o sea, el rotor tiene como una flecha a la izquierda y abajo? O sea, flecha en línea. No, es de la captura que saqué. No, Ya, no significa nada. Imprenta. No, error de imprenta. Ya. Yo estoy asumiendo que todos saben hacer esta regla. Si alguno no sabe, que me pregunte, ojalá después para intentar explicársela, pero es una regla del determinante de 3×3, ¿ya? Creo que todos saben hacerla. ¿Qué es lo que pasa? Una última cosa antes de pasar al ejercicio. Si uno trabaja estas relaciones y las hace con tranquilidad, vamos a tener las relaciones que tenemos acá, ¿ya? Fíjense las 3 primeras filas, ¿no? Porque aquí tenemos el operador laplaciano lo vamos a ver más adelante y el laplaciano vectorial no lo vamos a ver nunca acá. Le hace ver en otros cursos más avanzados, pero normalmente vamos a trabajar nosotros en las primeras 4 filas. Tenemos la gradiente, la divergencia y el rotor en coordenadas cartesianas en la primera columna, en cilíndrica, y en esférica en la tercera, ¿ya? Estaba temblando. ¿Ya? Tenemos que, si aplicamos los factores de escala que les mencioné antes, y se los ponemos ordenadamente y hacemos el desarrollo que corresponde, vamos a tener estas lindas o feas, como ustedes quieren verlo, relaciones, ¿ya? Normalmente, le insisto, esto uno se las aprende hasta cierto punto, yo no las sé todas, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, intenten al principio verlas por las tablas, no se intenten acordarlas, o si quieren acordárselas, no sé, es cosa de ustedes, ¿ya? Y hay una última cosa que quiero mencionar, que lo vamos a usar, que son las siguientes, y que las voy a ver directamente de la tabla para no dar el tiempo.
¿Qué es lo que pasa? Fíjense en la primera columna. ¿Qué pasa con los desplazamientos, con las áreas y con el volumen? ¿Ya? Con los diferenciales de área, desplazamiento y de volumen. Esto no lo hemos tocado porque aún no hemos hablado de las integrales de línea ni de las integrales Ay, no hemos hablado ni de las integrales de línea ni de superficie ni de volumen. Así que las vamos a ver ahora en los problemas, ¿ya? Pero quiero que tengan en cuenta que los diferenciales de volumen, de área y de línea cambian dependiendo de sea el sistema de coordenadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque los vectores unitarios, en este caso, por ejemplo, del área, o de línea, que también tienen otras direcciones, porque los vectores unitarios cambian, ¿ya? Y se van a regir por estas de acá. Entonces estas tres filas también podrían tenerlas en cuenta, ¿ya? Las vamos a usar ahora. Entonces ahora sí vamos a pasar al auxiliar como tal, ¿ya? Les digo al tiro que lo más probable es que alcancemos a hacer como 1 o 2, ¿ya? Yo lo tenía súper presente, pero prefiero darle un poquito más a esto porque al final creo que algo que... Ya, por ahí. Ahí no, esto es la solución. Déjenme ver la... Ay. Lo siento. Material docente. Esto. Ahí sí. Entonces, tenemos en la primera caso, tenemos que encontrar el gradiente de esta función de acá, ¿ya? Que es una función escalar. Porque, o sea, un campo escalar. Porque un campo escalar, yo le entrego un número, una coordenada x y z, y me entrega un escalar. Este número acá es un número que va entregado, pero es un número, no un vector, ¿cierto? No tiene ni un vector acá puesto en nada, ¿ya? Un campo escalar. Entonces, tiene sentido aplicarle el gradiente. Vamos a ver al tiro, lo voy a copiar acá. Acá. Y entonces, siguiendo con ahora sí con la guía. Vamos a tener que la función que queremos aplicarle el gradiente va a ser la siguiente. Va a ser menos gm de la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo quiero encontrar el gradiente de esto, que en principio yo la miro y pienso al tiro en coordenadas cartesianas, ¿cierto? Porque tenemos coordenadas, tenemos x y z, ¿cierto? Si tuviera quizás involucrado otras variables, podría pensar en otro sistema, pero aquí uno mira esto y coordenadas cartesianas al tiro. Si yo derivo esto, quiero encontrar el gradiente, entonces voy a tener que hacer el gradiente de b, y el gradiente de b no es nada más que la derivada parcial en x de b en x tongo más la derivada parcial en y de b en y tongo y la derivada parcial en z de b en z tongo. Si hago esto con la debida calma, voy a contarles cuánto es, porque quiero avanzar un poquito más rápido acá. Quiero decirle ya, si hago esto con la debida calma, yo voy a tener que la derivada en x y en y y en z son absolutamente parecidas, o sea, son análogas, ¿cierto? Y voy a tener que, por ejemplo, la derivada en x de la parte que me importa derivar, porque fíjense que esto acá es una constante, así que puede salir de las derivadas, y de hecho la puedo factorizar, ¿sí? La puedo factorizar al frente del gradiente. Y al final lo que me va a interesar es derivar esta parte de abajo, que es un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos un medio, porque está abajo. Esto de acá, el que acabo de escribir, suele ser la forma en la cual uno resume todo este operador de acá, ¿ya? Yo a veces suelo escribirlo así, a veces de las dos formas, depende del espacio a veces, ¿ya? Entonces, si esto significa nada más que eso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y si yo derivo esto con calma, voy a tener una regla de cadena, y voy a tener que va a ser menos x por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto a la menos 3 medio. ¿Sí?
Y si ahora hago lo mismo con y con z, voy a notar que es absolutamente análogo. Así que, salvo que para i voy a tener un i, un menos i afuera, para z voy a tener un menos z. Pero este factor se va a repetir, ¿sí? Entonces voy a tener que el gradiente va a ser el menos gm, como dijimos, una constante, así que puede salir. Y lo vamos a dejar afuera. Y vamos a tener que la derivada va, cada derivada, la de y, la de z y la de x, van a tener, los tres van a tener este factor de acá, así que también lo podemos factorizar. ¿Sí? Y como les había dicho, para la derivada de x suelta un menos x, para la derivada de y suelta un menos y, y para la derivada de z suelta un menos z, ¿cierto? Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque no voy a llegar y escribir esto, ojo, menos y, menos x, menos y, menos z, así, ya. ¿Por qué está mal eso? Porque esto hasta acá, recuerden que es un gradiente y me entrega algo que es un vector, ya. Esto hasta acá no es un vector, y no un vector porque me estoy comiendo estas de acá, ¿ya? Recuerden que el gradiente se aplica sobre algo y lo que resulta de ese algo es un vector, ¿ya? Entonces, esto de acá debería tener un vector en todas estas partes de acá. Debería tener un vector acá. Ahí. Ahí. Entonces debería tener un vector acá, que va a ser el vector del primer término, el menos i por i tongo del segundo término, y el menos z del tercer término, que va a estar en z, ¿ya? Yo puedo factorizar con el menos acá y me va a dejar, bueno, va a dejar un más afuera, ¿ya? Pero vamos a dejarlo hasta ahí ahora, porque quiero centrarme en lo segundo que te pregunta, que es, ¿qué pasa si es que, espérenme, déjenme ver qué están preguntando. Dice, hola, no se ha subido, el enunciado no lo subirás. Uf, ¿no lo he subido? ¿Están seguros? Ay, no lo he subido, lo siento, no le puse publicar, ahí está subido. Pero en todo caso era eso, pero ahora hemos solo calculado el gradiente de B, ¿ya? Lo siento. Lo había subido, pero no lo había publicado. Alguien me dijo algo del cálculo, déjenme ver el cálculo. Dice, falta el exponente en menos 3 medios del otro término. Déjenme ver, ¿cuál 3 medios? Déjenme ver, ¿cuál menos 3 medios? El de la raíz, supongo que es eso, que antes estaba como menos un medio y derivándola debería ser menos 3 medios. ¿Cuál raíz? La Sí, factorización. gracias. Sí, gracias. Toda la razón. Sí, se me había ido. Pensé que estaba hablando de la ría y dije, no, pues está. Ya. Ya, eso. Quiero dejarlo hasta ahí porque quiero centrarme en lo segundo que están preguntando, que es calcular en coordenadas esféricas. ¿Cómo calculamos esto en coordenadas esféricas si es que tiene x, y, z que corresponden a las coordenadas cartesianas? ¿Ya? Para ello tenemos que tener en cuenta de que cómo son los vectores, perdón, sí, cómo son las variables de las coordenadas esféricas respecto a las coordenadas de las variables cartesianas, ¿ya? Para ello podemos ir a nuestro super resumen de acá, o en realidad a esto de acá, no, a esto de acá, ¿ya? En el cual tenemos la relación entre variables, ¿sí? Y en realidad no hay que darle tantas vueltas para darse cuenta que en esféricas, respecto a cartesiana, la forma que tiene R es la que está justamente en el denominador de nuestro campo que estamos calculando, ¿ya? Ahora, darse cuenta de la otra a veces es un poquito más complicado y transformar de las para casos más raros es más complicado, pero en este caso está listo para meter un R ahí, ¿ya? Porque R vale esto, ¿sí? Y de esta forma yo voy a reescribir B voy a reescribir B, lo voy a escribir reescribiendo B. Reescribiendo B. B va a ser entonces menos gm, pero abajo donde yo tenía el raíz de x cuadrado y cuadrado z cuadrado, en este caso va a ser un r, ¿sí? En este caso entonces este va a ser un b, bueno es el b, pero va a ser en lugar de ser un b de x, y, z va a ser un b de r, ¿ya? Entonces,
yo ahora puedo aplicar la definición del gradiente que habíamos presentado antes, que era para coordenadas esféricas, que es esta de acá. ¿Ya? Gradiente, el gradiente es este de acá, en segunda línea, tercera columna, este de acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que nuestra función solo depende de R, ¿sí? Por lo tanto, el primer término es el único que va a sobrevivir, porque el segundo y el tercero toman la derivada respecto a teta, y esta función no depende ni de teta ni de phi, entonces no van a estar, ¿ya? Entonces nos va a quedar solamente la derivada respecto a R de esta función, y la derivada respecto a R, entonces el gradiente de B en coordenadas esféricas, aquí lo voy a poner como entre paréntesis, esféricas, va a ser, entonces, de B a de R, y fíjense que la derivada de R el primer término corresponde a la componente en R tongo, así que esto tiene que tener un vector que va a ser R tongo, ¿ya? Este vector, esta derivada aquí es requete contra fácil, es menos gm a la, perdón, más, porque es aquí y queda un R cuadrado, ¿cierto? Así. ¿Sí? Y todo está en R tongo. Ya, y ahora yo diría, ¿esto me tiene que dar lo mismo? Claro, me tiene que dar lo mismo. ¿Son las dos cosas iguales? Son las dos cosas iguales. Creo que pasa están escritos de formas raras que no permiten verlo adecuadamente, ¿ya? Pero sí están escritos de la misma forma y son lo mismo, pero no lo hemos visto aún la igualdad, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si yo reescribo lo que es la ecuación, vamos a ponerle 1, voy a poder recuperarla de abajo, ¿sí? Sí o sí. Y para ello vamos a poner que reescribiendo 1, voy a poder escribirlo de la siguiente forma, perdón. Voy a escribir así. Entonces, esto de aquí es esto. El GM lo voy a escribir ahí. Y voy a hacer lo siguiente, para que me sigan. Voy a factorizar por el menos que tenemos acá adentro. Menos, menos, menos. Y afuera me va a quedar un más. Por eso voy a comerme el menos de afuera, ¿ya? Me va a quedar, aquí lo voy a poner. Me va a quedar entonces x en x tongo más y en y tongo más z en z tongo, ¿sí? Entonces esto de acá me va a quedar x en x tongo más y en y tongo más z en z tongo. Y abajo me va a quedar, ¿por qué digo abajo? Porque esta está a la menos 3 medio, entonces voy a escribir acá abajito el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y lo voy a escribir de la siguiente forma. Voy a escribirlo como a la 1 medio y a la 3. Ya, eso es a la menos 3 medios, porque está abajo y está a las 3 medios. Entonces, ¿por qué lo quiero escribir de esta forma? Porque miro esto de acá. Esto de acá es lo que nosotros conocemos como el... acá. No. Acá, no, sí. Acá. Sí. Sí, acá. Bueno, espérense. Déjenme ver, revisar mi pauta. Sí, ya. Esto de acá, este de acá, no está buscando algo, no está en la tabla. Esto de acá, por el término que está arriba, uno diría que es para algo parecido a R, ¿ya? Pero no es R tongo. ¿Por qué no es R tongo? Porque no es unitario. Esto de acá es, más bien, es R normal, el R no unitario, ¿ya? Y esto de acá también se parece bastante a R, pero se parece más bien al módulo de R, ¿cierto? Porque no es un vector, ¿sí? Y de hecho esto de acá es el módulo de R al cubo, ¿sí? Todo el denominador, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto de acá nos va quedando así como GM por R y R cubo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Este de acá uno siempre lo puede escribir como R, uno siempre lo puede escribir como
R por R tongo, ¿ya? Donde R es el módulo de R y R tongo es el R unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo lo escribo así, esto queda como Gm de R tongo sobre R cubo, y efectivamente recupero lo que tenía antes, que es Gm de R cuadrado en R tongo, ¿ya? Que es lo que tengo arriba, ¿ya? Así que está bien. Ahora, por último, a ver, creo que me van a que perdonar, quiero alcanzar a, si están de acuerdo, claro, quiero alcanzar a hacer lo más posible, porque si no me hubiera tomado un descanso. Si no, yo sé que ese descanso lo dije, pero pensé que me iba a poner un poquito menos. Y quiero seguir con la otra parte, que es el siguiente problema. Quiero en realidad calcular lo siguiente, que es el problema 3, antes que el 2, porque creo que el 3 es más importante. Y si es que alcanzamos a hacer el 4, pero si no, el 4 lo vamos a ver más adelante, que sí o sí, o sea, vamos a hacer cosas parecidas, así que tampoco se pongan tanto. Pero el 3 quiero mencionarlo porque vamos a trabajar con lo que son diferenciales de Aré, que no lo hemos visto ahora. Y vamos a pasar a ese. Déjenme cambiarme. Y en lo siguiente, entonces tenemos en el 3, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que calcular la integral de flujo para la siguiente función, que es esta que está acá, a través de la tapa de un cilindro centrado en 0 de altura h radiados. ¿Cómo cambiaría el resultado si se calcula el flujo en el manto del cilindro? Entonces, quiero que tengan en cuenta de qué es lo que significa cuando trabajamos con flujo, cuando decimos flujo. Ya no sé si todos lo saben, pero cuando decimos flujo, nos referimos a la cantidad de vectores que salen por una superficie, ¿ya? Que en la práctica se calcula como la integral de la función sobre una superficie, ¿ya? Entonces, para ello, vamos a pegarlo por acá. Listo, chao. Entonces, vamos a calcular el flujo sobre un cilindro, que podría ser algo así. Ahí, qué horrible. Ahí sí. Y vamos a tener que el cilindro está... Uy. ¿Cómo dibujé un cilindro bien? Ya. Según que es un cilindro. En el cual, bueno, tenemos el sistema, según nos dice ahí, nos dicen que esto vale H. Y esto acá vale A. Vamos a pensar ahora en que queremos calcular el flujo de la función sobre la tapa, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a dibujar... Ya. ¿Por dónde es que yo quiero calcular el flujo? Va a ser, bueno, en este caso yo lo calculé por la tapa, si no me equivoco, superior. Déjenme revisarlo. Déjenme revisarlo. FZ. No, yo lo calculé por la tapa inferior. Sí, por la tapa inferior. O en realidad lo mismo. No, sea lo mismo. ¿Ya? Quiero calcular cuánto es la cantidad de vectores, o cuántos, sí, en realidad eso es el flujo, que pasan por esta tapa acá. ¿Cómo se calcula eso? Eso, bueno, en terminología física, no sé si en otra área, bueno, en ingeniería yo creo lo mismo. El flujo viene dado por la función, el producto punto entre la función y el área. Esto en realidad es la integral de superficie del campo sobre una cierta área, en este caso la tapa, que viene dado por esto, ¿ya? Esto acá me va a sumar la contribución de cada flechita diferencial que pasa a través de la tapa, ¿sí? En este caso, yo voy a tener que tener un pequeño cuidado normalmente en este tipo de integrales de superficie respecto al ds, ¿ya? El ds normalmente es el problema que... No el problema, sino que el cuidado que uno tiene que tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto acá es un producto punto,
un producto de punto entre algo que es un vector y cosa que es un vector diferencial, pero un vector al final. Y ese vector diferencial normalmente va a depender del sistema de referencia que estemos trabajando y también de la superficie. Pero yo diría que en este caso en particular es más bien del sistema de referencia. Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Esto normalmente se suele escribir de la siguiente forma. Esto de acá están coordenadas, está un poquito raro, de hecho, lo voy a cambiar, no lo alcancé, pero no importa. Están coordenadas cilíndricas, ¿sí? Es decir, esta es la coordenada R, θ y z, ¿no? Es decir, va a ser algo así como, esto de acá es como f de r, f de θ, perdón, f de θ y f de z, ¿sí? En el cual la primera componente, bueno, vamos a ponerlo acá, es algo así. Todo esto en R más 4 ρ menos 4 en θ. Y la tercera en 2 θ ρ más z en z. Esto es f, todo esto es f, punto. En este caso, el diferencial de área correspondiente al área en el cual, sobre el cual estamos integrando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Para esta área en particular, yo estoy recurriendo a un área que está orientada, cuyo vector de área está en la dirección perpendicular a esta área, que va a ser algo así. Voy a usar otro color. Va a ser algo así. Si yo veo esta área y veo el área perpendicular sobre el cual se posa veo el vector perpendicular sobre esta área, va a ser un vector en la dirección z, ¿sí? Entonces, voy a tener que este ds, en realidad, es algo así como un dn, que va a ser un ds, que va a estar en la dirección z, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con ese ds? Ese ds que está ahí no es tan simple, o sea, no es como llegar y poner, en este caso, por ejemplo, no lo harían en coordenadas cartesianas, uno pone dx por dy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no nos conviene tanto en el sentido de que después vamos a integrar un círculo. Entonces nos conviene trabajar ese ds en términos de las coordenadas cilíndricas, cilíndricas, ¿ya? Para ello, vamos a ir a nuestra tablita de acá. Está acá. Hola, disculpa. Dime. ¿Por qué el DS apunta en Z tongo? Porque estamos pensando que el área que queremos calcular el flujo es la etapa, ¿cierto? Eso estamos claros, ¿sí? Por definición, el vector que está asociado a un área es el vector perpendicular al área en todo punto, ¿ya? Donde este solamente está en el plano, bueno, cualquier vector perpendicular va a tener la dirección z tongo, ¿ya? Ahora, esa es la dirección. Me falta estimar la magnitud. La magnitud normalmente depende de el sistema en el cual uno quiera trabajar esta integral, ¿ya? En esta integral lo más cómodo es trabajarlo en sistemas cilíndricos. Creo que se podría hacer en cartesiana, pero habría que parametrizar y muchas cosas como más complicadas, creo yo. Pero ¿te entiendes ahora por qué el z es en la dirección asociada a esta área? Sí, algo. Muchas gracias. ¿Qué va a pasar después? Vamos a calcular sobre el manto. Creo que vamos a empezar muy justo. Y el manto tiene otro vector ds, que no es el mismo, obviamente, porque es otra área. Y también tiene que ser perpendicular al área, en este caso la del manto, ¿ya? ¿Qué pasa con el ds? Yo les dije que nos íbamos a ir a nuestra tablita, ¿ya? Les dije que vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿ya? El diferencial de área general para un área en coordenadas cilíndricas viene dado por estas tres componentes, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? La única componente que me sirve, o sea, en realidad, que quiero usar en realidad, es la de z, porque las otras dos no existen para el área que estoy tomando. Y las coordenadas la coordenada en z, el diferencial de área
en términos de las coordenadas cilíndricas, que son ρ, phi y z, ¿ya? Ojo acá, hay que tener un poquito de cuidado. Yo a veces, en realidad, yo creo que a muchos les pasa, las coordenadas cilíndricas las suelen escribir como r, θ y z, o ρ, phi, z, ¿ya? Normalmente se suele hacer esa diferencia para diferenciarla con las coordenadas esféricas, pero en general yo a veces uso r, θ y z, o a veces ρ, phi y z, ¿ya? En este caso, lo importante acá es que el diferencial de área, el de S que va adelante, va a tener esta forma, ¿ya? Si nosotros estuviéramos trabajando en coordenadas cartesianas, tendría esta forma de acá, pero no queremos trabajar en cartesianas, queremos trabajar en cilíndricas, y va a tener esta forma de acá, en el cual va a ser en R, ya, va a ser eso ahí, y déjenme cambiar, que va a ser esto de acá, ¿ya? Entonces, si yo tomo el diferencial de área, según lo que les mostré recién, antes de eso también tengo que tomar en cuenta que aquí hay un producto punto, ¿sí? Ese producto punto solamente va a hacer que sobreviva esta componente de acá, entonces esto nos va a dejar esto de acá. Y nos va a dejar el DS acá afuera, ¿sí? Este DS dijimos recién que era el que correspondía a la dirección Z, y va a ser esto de acá. Ya, fíjense, yo lo puse R de teta, que según esta tabla es ρ de phi, ¿ya? Es porque estoy usando la notación, en mi caso, en el problema estoy usando la notación R teta y phi, perdón, R teta y z. Aquí están usando la notación R, phi y z, ¿ya? Pero el diferencial es el mismo, es la coordenada radial, por el diferencial de la coordenada radial, por el diferencial de la coordenada angular. Coordenada radial, diferencial de coordenada radial, diferencial de coordenada angular, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá nos queda una integral que no es tan complicada, la verdad, y que yo puedo desarmar si es que puedo multiplicar este diferencial, lo voy a poder multiplicar con este término y con este término y separarlo en dos integrales, ¿sí? Entonces nos va a quedar que van a ser las integrales de 2 teta Disculpa, cuadrado. Dime, perdón, dime. ¿no sería menos? Dime, déjame Ah, pensar. no, disculpa, es que es Proyecto Cruz, no, o sea, Proyecto Punto, no Cruz. Punto. Ya, sí. No, de hecho, Producto Cruz, creo que no, pues en ese caso no tendría tanto sentido, no. Que ahí uno tendría que ser, te sobreviviría en dos términos, de hecho, si fuera un Producto Cruz. En este caso, ¿por qué hay un RO? Ah, ya, estoy mezclando las letras, lo siento, ya de hecho, mi solución la tengo como RO. Estoy como apurado, estoy pensando rápido y me estoy equivocando. Voy a usar RO porque aquí hay un RO, entonces no me conviene estar cambiando. Entonces todas las que puse como R van a ser RO en realidad. Yo la solución la tengo como RO también. Este es como F de RO. Este es un de RO y de RO. Sí, ahí sí. Entonces estoy usando RO, teta y z, ¿ya? Entonces acá también debería haber un RO. Y voy a resolver esta integral. Ay, creo que alcanzo a hacer esto y sería... ¿Y qué pasa acá? Nos queda un ρ cuadrado. Un de ρ de teta. Y nos queda el segundo término lo multiplicamos por el diferencial, nos queda algo así como z ρ de ρ y de teta. Ahora, el problema acá, que en realidad lo único que es para terminar la integral, que es importante es cuántos son los límites de integración. El límite de integración tenemos que recorrer el área sobre el cual yo quiero calcular el flujo, en este caso la etapa completa abajo. La etapa completa abajo, para estos límites en teta y en ρ, tienen que ir, primero en teta, deben ir desde 0 hasta A, porque quiere recorrer todo el cilindro, ¿ya? Y en teta tienen que ir desde 0 hasta 2pi, porque quiero dar la vuelta completa del cilindro, ¿ya?
En este caso, entonces, nos queda que va a ser... va a ser 2 teta rho. Hacer eso, y acá al lado va a quedar lo mismo. Pero la diferencia es que el z no depende ni, o sea, sí, pues el z no depende ni de rho ni de teta, entonces puede salir de la integral y nos queda la integral de esto de acá. Esto de acá, esto de acá, eso así. Y nos queda rho de teta. ¿Ya? Si integro esto, no está complicado, porque acá nos queda el integral, primero integro el teta, nos queda un 2pi, perdón. Nos queda, para este caso, nos queda la integral de teta. La integral de teta es teta cuadrado medios, evaluado en 2pi, nos queda 2pi cuadrado medios. Entonces nos va a quedar algo así. Integral de 0 a a. Bueno, vamos a sacar el 2. Nos queda 2pi cuadrado medios de cuadrado de rho más z. Aquí no tengo un teta, así que me queda la integral de 2pi solamente. Me queda, perdón, la integral de 1, digamos, es teta. Teta evaluado en 2pi, menos teta evaluado en 0, entonces nos queda un 2pi. Y nos queda la integral de rho, evaluado entre 0 y y. ¿Ya? Acá, por último, nos queda... nos queda la integral de rho en cada caso. En este caso, la del cuadrado y la de elevado a 1. Estas son súper fáciles, ¿cierto? Nos queda que la integral de eso es... Bueno, saco este acá. Nos queda 8pi cuadrado medios. Y la integral de esto es rho cubo tercio, ¿cierto? Y valor de nada nos queda a cubo tercios. Y acá nos queda a cuadrado tercios, ¿sí? Y nos queda así como z por 2pi por a cuadrado. A cuadrado medios, perdón. A cuadrado medios. ¿Sí? Y con esto, este sería el resultado para esta parte de la integral. Ya, creo que terminamos, o sea, estamos en la hora, pero les voy a mencionar lo último, ¿sí? Un minuto. ¿Qué pasa ahora si lo calculo para el área, para el área del manto? Para el área del manto, el diferencial de área es lo que cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora va a tener otra dirección que va a ser la dirección radial. ¿Sí? Si yo pienso en el área del manto, en este caso es un poquito más difícil de dibujar, pero si miras el dibujo desde arriba, digamos, yo voy a tener que, si estoy mirando desde arriba, quiero calcular la integral a lo largo de esta área, ¿cierto? Y para esta área, el vector normal, que va a ser el que va a regir a la superficie, siempre va a tener esta dirección, ¿ya? Para cualquier punto de esa superficie, que va a ser la dirección R, ¿ya? Ya, pero déjenme leer los comentarios y creo que terminamos. Si alguno tiene dudas puede irse con toda tranquilidad. Dice, no entiende por qué el DS se sería. ¿Cómo eso nos ayuda a recorrer el círculo? Ya. ¿Por qué las superficies planas y sectores que... ya. Andrea Uribe. Dice, ¿por qué el DS se hacia el DS se hacia bueno, si fuera hacia arriba o hacia abajo, en realidad importa bien poco, la verdad. De hecho, después vamos a ver cuando llegamos a campo magnético, calculamos flujo magnético. No importa mucho. Normalmente para las superficies orientadas, uno toma el vector normal que apunta hacia afuera, pero esta superficie es un plano, así que no tiene una dirección privilegiada por cual uno puede elegir el vector normal. Normalmente lo elige, yo diría que lo elige
hasta donde me recuerdo, yo lo elegía para la dirección positiva, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, para el manto? Para el manto pasa lo contrario, pasa que el manto si tiene una dirección que, digamos, es hacia afuera, ¿ya? Para el manto uno suele elegir, tiene que elegir el vector que sea normal a esa superficie en todo punto, ¿ya? Y el vector que es normal a la superficie del manto en todo punto, según lo que dibujé acá, esto es como mirado desde arriba, digamos, el vector que siempre va a ser normal a esa superficie va a ser el vector R-tongo, ¿ya? Si me paro en cualquier parte del manto, el vector que va a ser normal a esa superficie siempre va a ser algo así, ¿ya? Y según lo que yo conozco... ¿Ah? Disculpe, es que hice la pregunta y la verdad es que no me refería a eso, como estaba confundida porque después lo entendí un poco más, porque reemplazaste el DS por un de rho de Z, y eso tiene sentido porque con el de rho eso es otra cosa, porque eso es cómo transforma un diferencial de área desde una coordenada, que por ejemplo uno lo hace en cartesiana, esto es un de X y un de Y, ¿cierto? Pues uno lo lleva a coordenadas esféricas o polares planas, que en este caso es lo mismo, transforma de manera distinta, pero ahí uno tendría que ver cómo es que transforma cada uno de los diferenciales, que no lo vimos, porque si no veríamos de ahora un rato en eso, pero claro, no sé si iba para allá tu pregunta. O sea, no entiendo como por qué de rho de Z sale algo que apunta hacia arriba, o hacia abajo, para eso. Ya, es que mira, ahí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa, cuando uno trabaja un DS vectorial, son dos cosas, está en la parte dirección, y está la parte de la magnitud diferencial. Son dos cosas distintas, ¿ya? De partida, yo, o sea, como yo lo suelo ver, como lo suelo pensar en mi cabeza, es ver el área y pienso al tiro en cuál es el vector que es normal a esa superficie, ¿ya? Y una vez que tengo claro eso, me pongo a pensar en cuánto es la dimensión de las diferenciales. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos diferenciales, como te decía, están tabulados, o sea, están en las tablas que les puse yo. Se pueden calcular y se puede ver como la forma y cómo se obtiene cada uno de ellos, pero en general primero me fijo en la dirección, ¿ya? Y de ahí trabajo porque yo sé que dada esa dirección, el vector, la magnitud diferencial va a ser esa, ¿ya? La que encontramos en este caso en la tabla. Pero primero me fijo en la dirección. Ok. ¿Ya? Alguien más dice, ¿qué se sería con superficies curvas? Samuel Jorquera. Esta superficie, la del manto, es curva. Es una superficie que va haciéndole así al manto, y la gracia de eso, y la gracia de usar coordenadas esféricas, es que, cilíndricas, es que tus vectores, los vectores que podéis elegir son convenientes pues, para este sistema. En este caso el vector que es conveniente es el vector R-tongo, que justamente es perpendicular en cada punto a la esfera, al manto, al manto del cilindro, ¿ya? Y por eso a uno le conviene elegir el vector R-tongo. En este caso, como te decía, la parte de abajo de la tabla uno la podría haber hecho incluso en coordenadas cartesianas, y se podría haber hecho, pero ¿cómo así el manto en coordenadas cartesianas? Eso es mucho más complicado. Entonces, en general, por eso uno elige coordenadas cilíndricas para este caso. Ya, dice, el problema es usar ROI, normalmente usamos RTT y la wiki usa ROI y confuso, no, para nada. Ya, ¿podría volver a calcular qué calculamos exactamente? Me perdí en la explicación al inicio del problema. Lo que calculamos es la cantidad de vectores que pasan por un área de manera diferencial, digamos, porque si yo tengo, no sé si te acordáis cuando calcula como en el flujo de un fluido, por ejemplo. El flujo de un fluido no es nada más que, el caudal de un fluido. El caudal de un fluido es el flujo del fluido a través de una superficie. Ya, esto es lo mismo, pero hay que pensar que el F podría haber sido el caudal de un fluido, ¿ya? En ese caso, uno calculaba cuánto es el vector, cuánto es la cantidad de vectores que pasan por una cierta área, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el caudal es cero? Cuando el caudal es cero, o el flujo es cero, es cuando el área es completamente perpendicular al campo vectorial. Porque si tú piensas así, si yo tuviera, lo voy a dibujar, si yo tuviera ese caso, yo tendría algo así como de este estilo. Si tuviera un área así, y tuviera que mi campo vectorial son puras flechas así, paralela al área, digamos. En este caso, al calcular el F
punto de S, me va a dar que el flujo es 0, porque ninguna de estas flechas va a atravesar esta área, ¿ya? Que es sobre la cual yo quiero calcular el flujo, ¿ya? Por eso el flujo depende del área que uno esté hablando, ¿ya? Por eso aquí primero planteamos hacerlo por la etapa y después por el manto, porque son flujos distintos, de hecho, son valores distintos. Sí, es la dirección, dice, cuando reemplazaste la diferencial de área solo usaste ese componente en Z porque es la dirección en la que estamos integrando. Es la dirección, solo que me quedé con la componente en Z porque es la dirección de DS, de este DS que estamos usando, ¿ya? El DS se va de la mano con el área que uno esté usando, ¿ya? Y el área que uno está usando en este caso es el de la tapa. El de la tapa tiene un área que es de la forma que está en el dibujo, y por definición el vector que está asociado a un área es aquel que es perpendicular a ella, ¿ya? En todo punto. Y el vector que es perpendicular a ella, a la tapa, es algo que siempre va a estar en Z tongo, ¿ya? Ahora, el tema del rho, de teta y de rho, lo puedo explicar, pero o sea, me puedo demorar 5 minutos, pero no quería explicarlo porque es un poquito más delicado de tratar, ¿ya? ¿Por qué no constante A es fijo? ¿A qué te refieres, Andrea? No, estaba respondiendo a una pregunta más arriba. Ya, alguno que se me haya pasado su respuesta, Branco, dice Branco. No, a Branco le respondí. Ya, hay una cosa que si a alguno se le fue, ya terminamos por si acaso, si alguno no quiere seguir, tanto su libertad, ¿ya? Estoy intentando responder si es que quedaron dudas, y yo creo que quedaron porque todo es algo que uno suele pegarle fuerte. A mí me pegó súper fuerte al principio cuando la primera vez que lo vi, así que tampoco. Yo tengo una pregunta, o sea, que la verdad creo que al final del curso de mecánica se hacían cálculos similares a esto. Sí, normalmente sí. Pero no sé de dónde sale el Z-tongo, porque me acuerdo que el DS se hacía de aproximar como pedazos de circunferencia como arco infinitesimal y cosas así. ¿Tú querís, me estoy preguntando por qué usamos este diferencial o de dónde sale el DS todo, el completo? O sea, como incluso el aire. O sea, estoy preguntando si está correcto lo que voy a decir, que ese Z-tongo sale como de cálculo en varias variables, ¿no? Cuando se definían como los planos. Esto no es nada más que cálculo en varias variables siendo explicado por un físico. Piénsalo de esa forma. ¿Por qué por un físico? Porque el curso o sea, el curso de partida lo dicta un físico, pero digamos que hay que verlo desde el lado físico, de por qué son las cosas, ¿no? Por eso en este caso, en este problema en particular, es un poquito más complicado porque no estábamos hablando de ningún caso en particular. Por ejemplo, el problema anterior, para los que cachaban algo, era el campo gravitacional. Pero en este caso, calcular el flujo es puede aplicarse en muchos casos. Yo intenté darle un ejemplo recién a otro compañero, que era, por ejemplo, cuando uno calculaba en fluidos con la parte más básica, uno calculaba el caudal, por ejemplo. Y uno en lugar de F, uno tenía un B punto DS, ¿ya? Y uno veía que, por ejemplo, si el caudal era así, yo quería calcular sobre una superficie así, el caudal era 0, porque no pasaba nada sobre esta superficie, ¿ya? Pero en realidad el flujo es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, o sea, esto es matemática al final, matemática, cálculo en varias variables, ¿ya? Pero nosotros estamos haciendo hincapié en las partes que quizás más importantes, y de hecho creo que a mí al menos, hay estas cosas que me gustaba más mencionar, pero no alcancé, porque algunas cosas ya tomaron más tiempo de la que quería, pero a lo que voy es que eso, no es nada más que cálculo, ¿ya? ¿Y esto de integrales de flujo se supone que lo pasaron en mecánica o el profe lo tiene que pasar? No, esto lo vamos a ver. Lo van a ver, lo vamos a ver un par de veces, pero lo vamos... para los problemas que vamos a ver, normalmente no vamos a salir con una cuestión tan descabellada, y siempre van a ser cosas que o que vamos a ver en el auxiliar, o que van a ver en clase. No van a ser áreas, no pensé que van a ser áreas extremadamente complicadas, ¿ya? Pero lo que sí, yo creo que los que le tienen que quedar es que un flujo es cuánto es el campo, cuánto es la cantidad,
cantidad de vectores que pasan por un área, cantidad bien entre comillas. ¿Ya? Vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver el chat. Espérenme. ¿Por qué? No entiendo por qué me sirve haber visto esto hoy si hemos visto las cosas en otras materias. Es que lo que pasa es que, Rodrigo Ortiz, aquí creo que pasa algo raro. Pasa de que como que Electro, creo, va como tropezándose con CAA, creo que es. Entonces van como, lo que necesitamos usar ahora en los primeros días, lo van a ver como en 3 semanas más, ¿cachai? O algo así. Entonces necesitamos intentar como poner un poquito los pies en la tierra lo antes posible, para que después, porque si esperamos a que lleguen a eso en su materia respectiva, o sea, no solo nos atrasaríamos caleta, sino que yo creo que quizás lo entenderían menos incluso, ¿ya? Pero tampoco tenéis que pensar que te vamos a pegar con todo, yo creo que no te van a pegar con todo al tiro, o sea, yo creo que por eso yo intenté preguntar como siempre que algunas cosas que no se habían visto lo más probable, otras que sí, algunos sabían, otros no, pero eso, no, creo que por ahí va el problema, ¿ya? Es que, no sé si me escucháis, pero ¿Sí? como que sentí que esta auxiliar fue tirada al aire, en el término de que meten materia y ¿Ya? por lo menos yo necesito mucho el contexto de cuándo se ocuparía, por qué se ocuparía, qué está pasando físicamente en el problema, para entender bien las cosas, que era lo que veíamos en mecánica. Claro. Entonces, que me tiren básicamente matemática, sin explicarme por qué estoy usando esta Sí, no, matemática, me mata. te entiendo, de hecho, había hartas cosas que me intentaba... Hay muchos ejemplos, por ejemplo, especialmente con los operadores más avanzados, que no se ven en ninguna parte de física hasta este momento. Por ejemplo, en este momento no has visto ninguna propiedad física que, por ejemplo, involucre el rotor. Entonces, es complicado darte un ejemplo si es que no has visto nunca antes un caso así. Entonces, por eso intenté, ojalá de la mejor forma posible, darte un ejemplo en términos digamos, más matemáticos, pero con palabras quizás más aterrizadas, pero como conceptos físicos, a esta altura, hay pocos que pueden mencionar como tal. Por ejemplo, en el caso de lo que decía recién, el caso anterior, el campo gravitacional era como lo más cercano a lo que podíamos mencionar como, por ejemplo, de gradiente, ¿ya? Y aquí podríamos ver que el gradiente del campo gravitacional perdón, el gradiente del potencial gravitacional es el campo gravitacional. Pero más que eso hay poquitos casos, yo diría, o quizás a mí no se me ha ocurrido tanto, pero yo diría que no, porque, como insisto, este es un curso que uno empieza a ver los operadores diferenciales como de lleno. Yo diría que los primeros ejemplos casi todos se dan acá. De hecho, si tú te das cualquier libro de física matemática, que normalmente es como que involucran como todo esto así como mezclado, todos los ejemplos de esto te lo dan con el ejemplo de electromagnetismo. Entonces, es complicado. Sí, te entiendo que quizás como que quedó muy en el aire en el sentido de que es muy matemática, pero esperamos que con los que vayamos viendo en clase y con lo que vayamos viendo en los otros auxiliares se vaya como asentando más, ¿ya? Tampoco voy a intentar, o sea, lo creo que va a ser la solución de todos los problemas, ¿ya? Y quizás con más detalle de lo que lo tengo ahora, por ejemplo, pero sí, te entiendo, no creéis que no lo tenga en cuenta, ¿eh? Espero que no te haya incomodado tanto tampoco. Ya, gracias a los que están, o si alguno más quiere preguntarme algo. ¿Ya? ¿No? Si no puede irse, tengo que avisarle. Estamos. Ahí, voy a parar esto. No los voy a echar, por si acaso, es que tengo que esperar al Diego, así que si el no, dale, ahora lo vi, dale. Ah, bueno. Ahí estamos.